Yo les voy a hablar de luxación patelar. Bueno, espero que sea un tema breve. Voy a tratar de explicarles cuál es principalmente la causa, la fisiopatología de la enfermedad. No me voy a meter mucho en las correcciones quirúrgicas. Lo que yo quiero dar a entender, o que al menos se entienda, es qué es lo que causa como tal la luxación patelar. La luxación patelar pues no es como tal, es el signo clínico consecuente a. Y pues bueno, como parte de la introducción, vamos a hablar qué es esto. Vamos a describir cómo es un desplazamiento, como que es un desplazamiento de la patela fuera de la corredera troclear. Esta puede ser que se realice durante la locomoción, o sea, cuando el paciente esté caminando y la patela se salga del surco troclear, o puede ser que ya esté mantenida fuera de ella. Eso va relacionado con las deformaciones angulares que lo provocan, que más adelante voy a indagar más en ellas, pero es muy importante entender por qué. Ir un poquito más allá, no solo pensar en la salida y la entrada de la patela, sino tratar de entender el por qué se pierde esta alineación. ¿Qué es lo que ocurre en los músculos? ¿Qué es lo que ocurre en los huesos? ¿Por qué se provocan estas deformaciones? Hay que entender que esto es una enfermedad genética del desarrollo también. Puede ser medial o lateral, esto varía, incluso puede ser en ambas, o sea que la patela se pueda luxar hacia ambos lugares. Puede ser unilateral o bilateral. ¿A qué se refiere esto? O sea que puede afectar tanto como a un miembro pélvico como al otro. Había leído que la mayoría, generalmente cuando se presenta en un miembro, el 50% de las veces se presentan los dos, entonces la mayoría de veces puede ser bilateral. Este puede ser causado por una deformidad congénita, bueno, lo que ya había mencionado, incluso también por algún traumatismo puede ser la causa. Es la segunda afección de la rodilla, seguida de la rotura del ligamento craneal cruzado. Pues como ya sabrán, o bueno, al menos tendrán un poquito de noción, que es como que la principal afección que nos llegan aquí en el caso del hospital, que es la rotura del ligamento. Cabe mencionar que la luxación patelar puede causar la rotura del ligamento craneal cruzado y consecuente de eso el daño meniscal. Entonces la idea es que nosotros podamos identificar la manera, o dependiendo de cómo nos llegue el paciente, tratar de frenar este tipo de degeneración y evitar llegar hasta ese punto. Por eso es muy importante que cuando el paciente llegue a consulta por medio de un examen ortopédico general, nosotros podamos determinarlo a buen tiempo y empezarlo a monitorear dependiendo de qué grado esté luxada la patela o qué grado de severidad tenga la deformación que tiene en el hueso, o en los miembros, perdón. De esto va a variar. Anormalidad del desarrollo, es una anormalidad del desarrollo en el perro y el gato. De antecedentes, pues afecta principalmente a perros de raza mini toy. Obviamente también están afectados los perros de raza grande, pero es 10 veces más frecuente en estas razas. Puede ser, principalmente en México se reporta que son los chihuahuas los más afectados, están el pomerania, el pug, el bulldog inglés, el schnauzer, el yorkshire. Los perros salchichas son principalmente algunos de los ejemplos que conforman ese tipo de razas y en las que están más documentadas. La luxación más frecuente es la luxación medial, principalmente. La luxación lateral sí se presenta, pero es más en los perros grandes. Hablando un poco de anatomía, ¿qué es la patela? Pues este sesamoideo es el más grande que hay en el perro. Se encuentra aquí insertado en el tendón patelar, está aquí, por debajo del músculo del cuádriceps. Está el músculo del cuádriceps, que son estos 4 músculos, que son los vastos, el lateral, el medial, el intermedio y el recto femoral, que insertan con la tuberosidad tibial, que es esta. Más o menos actúan de una manera, un mecanismo de polea, estabiliza al miembro y le da como que esa estabilidad para que haga su función mecánica. Es una osificación de forma ovalada que se encuentra en el tendón de inserción del cuádriceps, bueno, algo que he comentado, y articula el fémur con la tibia y la estabiliza.
Por eso es muy importante como entender que esto es una buena conformación de la rodilla. Si aquí podemos ver, hay una buena alineación, tenemos el sesamoideo dentro del surco troclear, los cóndilos femorales aparentemente, bueno, más bien aquí se ven bien desarrollados y tenemos una alineación correcta, como nos representa la imagen. Una función mecánica, pues el grupo muscular del cuádriceps, la patela, el surco troclear, el tendón patelar y la tuberosidad tibial son parte del mecanismo extensor de la rodilla. O sea, es como todo este conjunto de estructuras nos van a dar una conformación ideal o una buena, pues sí, una buena conformación anatómica para que ésta cumpla su función, que es el mecanismo de extensión y flexión también. Alguna alteración en alguna de estas estructuras, como son la patela, el surco troclear, el tendón patelar y demás, son predisponentes o son principalmente la causa de que nuestra patela se luxe. Generalmente los cachorros nacen con una buena conformación, digámoslo así, la mayoría de las veces, nacen con una buena conformación ósea, pero con el paso del tiempo estos se van degenerando, se van modificando, o sea, se van angulando de una manera mal. Hay que entender, como repito, saber cómo van, cómo se comportan, qué pasa con los músculos, qué pasa con los huesos, qué es la causa principalmente de la luxación, ya sea hacia medial o lateral. Los perros nacen sin un surco troquear bien desarrollado. Y ese surco se va desarrollando conforme la patela rósea se encuentre dentro de su sitio. Pues sí, dentro de su sitio, dentro de la corredera troclear. Entre el paciente, bueno, entre el perrito conforme vaya creciendo y este se encuentra en su lugar y cuando vaya haciendo la locomoción y pase o haga esta fricción, por así decirlo, en el surco, pues lo va profundizando, los cóndilos femorales se van desarrollando bien y pues vamos a obtener una buena alineación de la misma. Si hay algunas malas alineaciones del mecanismo del cuádriceps o pues sí, las anomalías musculoesqueléticas son las que predisponen a que la patela se luxe. Que eso pues ya lo voy a explicar ahorita. Ya entrando en la parte de fisiopatología, son este conjunto de anomalías musculoesqueléticas que nos van a dar como tal una mala alineación del mecanismo del cuádriceps o extensor de la rodilla al eje longitudinal de la patela entre los cóndilos del fémur. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Que todas estas anomalías que se encuentran aquí nos van a predisponer ya sea a una luxación medial con una patela alta o una luxación lateral con una patela baja. ¿Ok? Las anomalías musculoesqueléticas pues van de la porción más proximal hacia la distal. Bueno, al menos aquí las voy a describir así. Es un coxa vara, que es esta conformación que se da de la cabeza femoral con el cuello. Es un ángulo más bien. Es este ángulo que se forma aquí, que se da de la cabeza femoral con el cuello y el eje anatómico proximal, que es este, y nos da un ángulo. Lo ideal, te entiendo que tiene que estar entre 120 grados y 135, o igual si tiene otro dato me pueden corregir. Y esto es una conformación ósea, digamos, lo normal. Una torsión externa, bueno, hablando de luxación medial, una torsión externa del fémur. Veamos que el fémur está pues, torcido. Esto pues nos da una mala alineación del mecanismo o de la lesión del cuádriceps. Un varus distal, que el varus es nada más que una desviación de un hueso en su porción proximal o distal hacia medial. En este caso, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Es hacia medial. Un valgus proximal de tibia, que en este caso estamos hablando pues de la porción proximal de la tibia, que está hacia lateral. El valgus es lo mismo, pero esta va hacia lateral, o sea, cuando se desvía la porción proximal o distal de un segmento óseo hacia lateral. Una rotación externa, como podemos observarlo, y una falta de profundidad del surco troclear, que esta también puede ser originada por la falta o la ausencia de que la patela no se encuentre en su lugar y pues no se desarrolle bien. Esto nos predispone a hacer una patela alta. Para que nosotros podamos decir que es una patela alta, generalmente se documenta o se describe mediante mediciones cuando hacemos las radiografías. Debe caber el sesamoideo debe caber 2 veces
sobre el surco troquear para determinar que sea una patela alta, como podemos ver aquí. Esto hablando de luxación medial. Y de la luxación lateral, pues como les comentaba, eso se presenta más en perros de talla más grande. Tenemos un coxa valga que va mayor a 35 grados, que es esta conformación, como pueden observar. Y esto predispone que a la alineación del fémur pues esté modificada. Un coxa valga de mayor a 135 grados, una torsión interna del fémur, ¿no? Se puede observar aquí, un valgus distal, igual del fémur, un valgus proximal de la tibia, una rotación interna, e igual una falta de profundidad del surco troclear. Entonces, todos estos factores básicamente predisponen a que sea una mala alineación del mecanismo del cuádriceps, lo que nos puede dar como consecuencia la luxación medial o la luxación patelar. Y a veces, pues, pensar en esto es que la salida que se está generando constantemente de la patela o que ya se encuentra afuera, pues predisponen a muchas, principalmente a esa lesión en el cartílago, esa lesión sobre los cóndilos femorales, que al final de cuentas pues desgastan el cartílago, desgastan el hueso subcondral y pues generan osteoartritis, ¿no? Y que es lo que se debe evitar. Dependiendo de la condición que nos llegue el paciente, dependiendo de qué grado tenga, uno puede determinar si la luxación puede ser corregida mediante un tratamiento no sé, por rehabilitación, un tratamiento mediante analgesia, o si ya tiene que ser corregida mediante cirugía. Entonces, para eso es muy importante entender cuál es la fisiopatología, o qué es lo que nos causa la luxación patelar que está aquí en conjunto, básicamente. Muy bien. En el abordaje diagnóstico, ¿cómo podemos diagnosticar eso? Obviamente es palpando, observando, viendo que cómo nos llega a nuestro paciente. En este caso, principalmente un examen ortopédico. Como ya recordamos, se divide en estática, dinámica y la manipulación. Y pues los estudios de imagen que se requieren para hacer mediciones y determinar la conformación ósea y las deformaciones angulares antes mencionadas. También, muy bien. Vamos a empezar por el examen ortopédico. En estática, pues podemos observar aquí algunos pacientes que han llegado al hospital. Esta es la princesa Olvera, que si nomás de tener una vista hacia atrás, digamos, ya luego se observa la mala conformación. Tenemos aquí algo que le conocen como una conformación de arco, en donde acá probablemente está la patela luxada hacia medial, y está aquí la conformación ósea, ¿saben? Entonces se observa como que le dicen que es una conformación de arco. Aquí pues ni se diga, también hay una mala alineación de los miembros. Y aquí, perdón, acá también. No sé, eso nada más en estática. Con que nosotros podamos observar al paciente, pues ya se observa, ya lo podemos determinar que hay una mala conformación. Ahí. Este es el examen ortopédico en dinámica. Podemos observar cómo camina. Se ve que no hay una buena conformación, no hay no un buen mecanismo de la función de la alineación del cuádriceps. Y más o menos es como lo podemos determinar. En pues no hay como tal una tan severa claudicación, pero sí se puede observar que hay algo, ¿no? Hay una mala conformación. Tenemos aquí a la princesa Olvera otra vez. Y miren cómo se observa la deformidad al momento de caminar. Acá también, aquí ya hay un cuadro más severo de claudicación que la estaba provocando la luxación de la patela. En este caso, una luxación patelar medial. Y básicamente es como lo podremos observar de alguna manera. El examen ortopédico a la manipulación, en base a esta, principalmente podemos determinar los grados de luxación patelar. No es otra cosa que se coloca a nuestro paciente de cúbito lateral y por medio de una mano sujetamos la porción distal del miembro al que se va a determinar, y con el índice y el dedo pulgar sostenemos a la patela y en esta ejercemos presión, y va dependiendo a esta los grados de luxación patelar que podamos encontrar. Los grados de luxación patelar, mira aquí, bueno, tenemos una imagen donde se ve la conformación normal de la patela, de la rodilla, que pues es esta, ¿verdad? Esta es una buena conformación, una buena alineación de
¿sí? De la rodilla. Aquí tenemos el grado de luxación, el grado 1, que como les había comentado, que ya que esté en decúbito lateral, nosotros ejercemos presión en la patela. Si esta, al ejercer presión, la luxamos, pero al quitarle la presión se regresa a su surco, a su posición normal, determinamos que es un grado 1. Y generalmente la mayoría de las veces no tiene tanta relevancia clínica. En el grado 2 es básicamente, esto es más, se observa más a la dinámica, que es cuando principalmente, perdón, es cuando principalmente típico que llega el propietario nos dice que al momento de que va caminando el perrito, tiende a hacer este salto o este brinquito muy característico de la luxación patelar, y no es otra cosa más que cuando hace eso, es que la patela se sale de su surco troclear y el paciente brinca o hace o mueve el miembro hacia atrás con un intento de regresar a su posición normal a la patela. Entonces, eso podría ser bueno, no puede ser, eso es un grado 2. Un grado 3 es cuando ya la patela ya se encuentra fuera del surco troclear, y nosotros al momento de ejercer presión la llevamos a su posición normal, pero esta tiende a reluxarse. Entonces, es así como la determinamos. El grado 4, pues esta ya está fuera principalmente. Se encuentra a todo momento fuera, y por más que nosotros ejerzamos presión y la queramos llevar aquí a su posición normal, no lo podríamos conseguir. La diferencia entre un grado 1, grado 2 y grado 3 y grado 4 es que en el grado 3 y grado 4 la patela siempre se encuentra fuera del surco troclear. ¿Vale? Entonces, en base a esto determinamos la gravedad o la severidad de la luxación. Estudios de imagen. ¿Qué estudios de imagen necesitamos? Es una caudocraneal de fémur principalmente, y aquí observamos, fue de Tavi, observamos cómo las patelas ambas estaban luxadas hacia medial en ambos miembros. La codomedial es como que la más acercada, o es una radiografía más exacta, porque ya se encuentra principalmente pegado más al chasis, entonces nos da como que una medición más exacta. Estamos una medio lateral también de tibia y fémur, una craniocaudal de tibia. Aquí podemos observar, le repito, es como que todas las radiografías donde podemos determinar las deformaciones angulares o las anomalías musculoesqueléticas, que se pueden determinar mediante radiografía y mediante mediciones. Aquí tenemos una craniocaudal, como se había comentado, el ultrasonido también. Mediante el ultrasonido podemos determinar la profundidad del surco troclear. Esta tiene una relación, debe caber aquí el 50% de la patela. Le digo, es del mismo paciente, es de Tavi, obviamente pues estaba aquí ya luxada, pues no se encontraba en su posición normal, pero la idea es que se quedase, que estuviera aquí cubriendo el 50% de la profundidad del surco troclear. También una de anteroversión o una axial para determinar la torsión del fémur. Esto sí es un poquito más complicado de explicar. Se tienen que hacer aquí unas mediciones con respecto al cuello del fémur, a la cabeza del fémur, y determinar grados de angulación. Para determinar, hay un grado de angulación que va de 25 grados, que es lo ideal con respecto al fémur. Y más allá, si es menos o es más, pues se corrigen mediante osteotomías, pero sí, les comento, sí es un poquito más complicado de explicar. Hay que hacer relaciones con respecto a cuántos grados está luxado, y eso determinar una relación y convertirla a milímetros para que nosotros podamos determinar cuánto es lo que debemos, digámoslo así, realinear en la cirugía. Aquí ya vamos a entrar a la parte de las mediciones angulares, la goniometría, que es la ciencia que estudia las mediciones de los ángulos. Aquí observamos por qué se toman estas radiografías y qué tipo de mediciones se hacen para hacer una corrección de angulación. Tenemos mediciones del fémur. Esto es cómo se debe ver un fémur bien conformado. Observamos que hay un eje aquí, un eje anatómico bien definido, que va más o menos... El eje anatómico es la línea que atraviesas por un segmento óseo. Esta atraviesa la diáfisis, la epífisis, la metáfisis.
Y puede ser curva o puede ser recta, dependiendo de la conformación del hueso. Entonces, ¿para qué nos sirve saber el eje anatómico? Pues para determinar las mediciones, las deformidades angulares de un segmento proximal y distal. Como podemos observar aquí, aquí se hizo la medición del segmento proximal, se sacó esta angulación, y aquí se hizo otra del segmento distal, y en base a eso determinamos la diferencia de angulación que da de esto a esto, y es lo que debemos reducir mediante una osteotomía en cuña. Bueno, más adelante solo las voy a mencionar, pero es una manera de corregir este tipo de angulación. Para eso es muy importante saber determinar, bueno, nosotros como los que vamos a pasar o vamos a tomar las radiografías, saber la importancia de cómo deben ser tomadas estas radiografías y la importancia de que estén alineadas para que al momento de que el cirujano haga las planeaciones, pues tenga los datos más exactos y pues, los más correctos para que puedan llevar a realinear este tipo pues sí, de problemas o lo que causa la luxación de la patela. Aquí tenemos otra imagen donde se ve igual el fémur, tenemos las rotaciones en grados que serían la interna y la externa, y en base a esto determinamos qué tanto, es como un aproximado de qué tanta torsión hay, en base con la porción distal del fémur. Va de 0 hasta 35 grados, se sabe que a partir de los 35 grados ya se debe hacer una conformación, una osteotomía, para corregir la torsión, o sea, ya vamos a girar como tal todo el hueso, y ya no se pueden hacer algunas otras osteotomías, como nada más hacer una transposición de la tuberosidad tibial para alinear el mecanismo del cuádriceps. Aquí ya vamos con la medición de la torsión femoral y el ángulo de vertebración del cuello femoral. Esta es la medición que les mencionaba. Aquí, este es del mismo paciente de TAVI, pues estos son los ángulos que les comentaba, que es la cabeza del fémur, atraviesa el cuello, pasa por el canal medular, y aquí sobre la superficie de los cóndilos se traza otra línea, y esto nos da una angulación, que esto aproximadamente es un dato que el 25 aproximadamente del 25 grados, y es como que lo correcto o la deformidad angular permisible, por así decirlo, algo normal. Y en esto pues no hubo necesidad de hacer una torsión, o sea, hacer una osteotomía para corregir esto, porque pues estaba en una conformación angular pues normal. También a las mediciones angulares de la tibia, de esto que nos ayuda también para saber qué tan angulado está, que si está en varus, el valgus. Aquí tenemos una proyección craniocaudal de la tibia, aquí tenemos una medio lateral, que en esta pues nos sirve también para determinar si hay un procurvatum o un recurvatum, que es casi lo mismo que el varus y el valgus, solo que la porción proximal o distal tiende a irse hacia craneal o irse hacia caudal. Aquí también tenemos otra de la tibia. Esto es muy importante. Les recuerdo cuando tomamos las radiografías, sacar el 50% de la cara medial del calcáneo sobre la tibia es como una referencia. Lo debemos observar así. Y en base a eso ya determinamos, ya es más certera la medición con respecto al segmento proximal. O sea, se observa así una torsión interna, igual que va de 0 a 35 grados, es como se observa, y una torsión externa, igual que va de 0 a 35 grados. En base a esto es un aproximado de cómo en la radiología podemos determinar el grado de angulación de la tibia. Muy bien, y como tratamiento, pues, ¿qué debemos hacer el tratamiento? Pues puede ser conservador, que dentro de él pues va la rehabilitación. Podemos, dependiendo que cuál sea, digamos el grado 1, pues generalmente no es quirúrgico, pues nada más lo podemos englobar en monitorización, rehabilitación, fisioterapia, incrementar la fuerza de los músculos laterales, el bíceps femoral, pues darle esta mayor fuerza, y pues complementado con analgesia en dado caso que sea necesario. En los otros grados, ya que hablamos del 2, 3 y 4, pues generalmente o la mayoría de las veces sí es un grado de tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo debemos operar y en qué momento determinar si nosotros necesitamos hacer el tratamiento quirúrgico? Pues va a ser principalmente en los signos clínicos. Si nuestro paciente ya empieza con claudicación, empieza con dolor, y esto nos lo está causando en la patela, la luxación patelar, pues entonces determina que sí, que así se realice algún tratamiento quirúrgico.
¿Para qué? Si ya hay un cambio ortopédico, si ya hay dolor, la idea es que no, tal vez no se pueda corregir, no se pueda quitar al 100% esos padecimientos, pero podemos frenar la predisposición a, como les comentaba, o a bien a que se rompa el ligamento craneal cruzado, con lo consecuente es que hay un daño meniscal, y entonces pues debemos como que de evitar eso y realinear otra vez el mecanismo del cuádriceps. Hay remodelaciones óseas y reconstrucción de tejidos blandos que básicamente la reconstrucción de tejidos blandos pues puede ser la imbricación retinacular lateral o medial, la imbricación de la fascia lata, que todas estas reconstrucciones van enfocadas o encaminadas a, digamos, si hay, muy generalmente, si hay músculos más laxos o músculos más tensos, pues es liberarlos, con la idea de llevar a una alineación de la patela nuevamente, que la mayoría de las veces estos procedimientos son complementarios a los procedimientos óseos y la mayoría de las veces es cuando uno ya está en cirugía, uno lo va determinando en ese momento y lo va haciendo pues ahí básicamente en el momento. Las remodelaciones óseas, la transposición de la tuberosidad tibial, que es lo que ya les había comentado, cuando hay una torsión proximal de la tibia, que ya pasa a los 30 grados, ya no se puede hacer una transposición de la tuberosidad tibial, porque ya estamos hablando de la plasticidad del hueso, que ya no permite, a ver, voy a regresar a esta imagen, ya no permite que la tuberosidad, bueno, que este segmento no se lleve a alinear a la patela sin que este se rompa. ¿Ok? La sucropastía, perdón, la TTTT, que es del doctor Petazzoni, básicamente la última T es de tool, digamos, una herramienta con la cual nosotros podemos llevar esta transposición. Y básicamente es lo mismo, solo que con el apoyo de esta herramienta. La surcoplastía en cuña o en bloque, que es hacer un corte como rebanada de pastel sobre la profundidad de la corredera troclear, para darle mayor profundidad a la patela y al surco patelar y esta se inserte de mejor manera. La condroplastía de la corredera troclear, esto se hace más frecuentemente en perros jóvenes, en cachorros, donde se hace se profundiza el surco troclear, pero solo es por debajo del cartílago, o sea, por medio se levanta, digámoslo así, el cartílago, y por debajo de eso se hace la profundización y se regresa a su posición normal sin hacer ninguna modificación del cartílago, y de esta manera se profundiza más el surco. Las osteotomías correctivas de tibia proximal, esto refiriéndonos otra vez a torsiones, debemos regresar a su angulación normal, o a su angulación normal permisible. La prótesis de la corredera troclear de titanio, por ejemplo, el caso fue de esta, de Tita, que fue lo que le hicieron, o sea, básicamente cambiaron toda la corredera troclear, y es básicamente eso, o sea, donde están los cóndilos femorales, pues hacer una osteotomía, quitarlos literalmente y poner en ello un implante que reemplace esta función. La DFO, la osteotomía femoral distal, que igual puede ser en forma de cuña, puede ser en cuña abierta, cuña cerrada, que nos da la opción de nosotros poder corregir mediante mediciones, llevar a una alineación o una angulación normal. Faltaron algunas más que son un poquito más, unas nuevas incluso que están saliendo, que pues no, pues son como que las más comunes que se hacen aquí en el hospital. Y ya para terminar como conclusión, pues básicamente es identificar la causa, ¿no? Individualizar el tratamiento de la presentación de la luxación patelar en base a todo el diagnóstico, todo el abordaje que nosotros les demos, determinar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que pasa que esté luxando a la patela, y en base a eso determinar un tratamiento pues adecuado. Decidir en base a la patología individual la opción de operar o no, eso también. O sea, no todos los pacientes que lleguen con cierto grado, por ejemplo, un grado de claudicación grado 1, pues no es pues no lo vamos a operar solo por esta claudicación. Obviamente, pues, si no progresa y está estable, no tiene claudicación, no hay dolor, pues
puede mantenerse así sin problema. Por ejemplo, en los cachorros igual no se puede hacer tanto porque las fisis de crecimiento pues no están bien desarrolladas y en vez de nosotros corregir pues podemos cerrar estas y pues nos puede provocar mayores complicaciones, ¿no? Y pues básicamente eso es como que la parte de la charla. Traté de que sea lo más concreto, por así decirlo, que se entienda cuál es la causa principalmente y por qué se toman este tipo, cómo es que se da el abordaje acá en el hospital, o al menos lo más acercado a ello. Esto es parte de la bibliografía. Y pues de mi parte creo que es todo. No sé si tengan alguna pregunta.